Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Trabajando durante ya más de 15 años, ayudando a personas a ser más efectivos como líderes y comunicando también. Y también ayudando a personas a ser más efectivos en sus presentaciones y en la forma en general en que comunican. Muchas veces me ha tocado y me está pasando actualmente, de hecho, con algunos clientes con los que hago asesoría uno a uno de comunicación inteligente, es que el mayor miedo que sienten es que hay un qué dirán, el miedo al qué dirán. Es decir, yo quiero hacer una presentación, quiero hacer una charla, quiero hacer una presentación online, quiero liderar una reunión vía Zoom. Y siempre está el miedo de el qué dirán. Y es completamente normal. Yo creo que ese es un primer punto que tenemos que entender, que estar pensando y preocupado por el qué dirán los otros es algo completamente normal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el tema del qué dirán es tan común y es parte también de cómo reaccionamos cuando tenemos que presentar algo frente a otras personas? Y creo que hay varias razones. Hay una propuesta que dice que tiene que ver con, desde la perspectiva obviamente de la evolución, para aquellos que creen en la evolución, es que efectivamente nuestra esencia es social, es decir, lo que queremos realmente es pertenecer a un grupo, pertenecer a la tribu, y por lo tanto es normal que nuestro cerebro tenga ese miedo a qué pasa, qué van a decir los otros cuando hago esta presentación, qué van a decir, cómo me van a evaluar, qué van a pensar de mí, uy, lo estaré haciendo bien o no. Entonces, ese pensamiento en verdad viene de nuestra necesidad de querer pertenecer, por así decirlo, a la tribu. Y la tribu no significa una tribu necesariamente como eh, una tribu de, no sé, en la selva. Cada uno de nosotros pertenecemos a distintas tribus, que al final son grupos humanos, sistemas humanos, y queremos pertenecer. Es esencial para nuestra identidad pertenecer a la tribu. Entonces, es muy importante el qué van a decir de mí. Otro punto de por qué nos ocurre y nos preocupa el qué van a decir los otros de mi presentación es porque en realidad hay lo que está estudiado y viene desde la cognición social, desde la psicología social, que la opinión de los demás nos importa extremadamente, muchísimo, 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 y tendemos a sobrevalorar lo que van a decir los otros. Y entonces, cuando estamos presentando, estamos como de alguna forma con el foco puesto en nosotros. Y se produce lo que mucha gente llama el efecto espectador, es decir, uy, todos me están mirando. Entonces, existe, justamente estoy en una posición difícil, desafiante, sobre todo para aquellos que necesitan, que uno tiene mucha experiencia, quizás presentando o comunicando. Existe entonces el efecto espectador y por lo tanto se producen estos pensamientos de qué van a decir los otros, qué van a opinar de mí. Y el otro también es que hay una expectativa, y este es el tercer punto de por qué creo que nos ocurre este tema de estamos tan preocupados por el que dirán, es porque nuestra autoestima y nuestra autoimagen están fuertemente influenciados por lo que los otros nos van a decir. Eh, y por lo tanto somos sensibles a eso. Y yo creo que también vivimos en una cultura donde justamente cuando no lo hacemos bien, hay un castigo, ¿cierto? Viene, creo yo, desde el colegio, que si lo hago mal, entonces el error es castigado, o me saco una peor nota, o no gano los puntos, o me quitan puntos. Entonces creo que vivimos en un sistema donde el hacerlo mal nunca ha sido visto como una oportunidad de aprendizaje, pero eso podría ser así. Entonces,
esas efectivamente son razones que creo yo que existen de por qué le tenemos miedo al qué dirán. Y a mí me ha pasado muchísimo. Es decir, en estos últimos 15, 16 años que llevo haciendo presentaciones, el tema del qué dirán es algo común, es importante. Yo creo que es una de las cosas que nos ayuda a entender y a superar ese qué dirán, que muchas veces nos hace sudar, pensar demasiado, usar tanta energía también en lo que, energía mental, en estar permanentemente pensando qué van a decir los otros, cómo me van a juzgar, qué van a hablar de mí después. Si soy capaz de soltar ese pensamiento, podré comunicar y liderar mucho mejor, porque puedo concentrarme en lo que realmente es importante, que es conectar con mi audiencia y generar el impacto que deseo. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en este video 7 ejercicios prácticos que sirven para superar el miedo al que dirán. Y eso es lo que te quiero mostrar justamente a continuación. Antes de hacer eso, los quiero invitar a suscribirse a mi canal de YouTube. Si van a mi canal de YouTube y me buscan por Gabriel Furman, te puedes suscribir ahí y tienes acceso de forma gratuita a los más de 160 episodios ya que hemos grabado en este podcast. Al principio se llamaba, de hecho, Sazonando tu liderazgo, y ahora se llama Créete el cuento, al igual que mi libro. Entonces, número 1, te invito a inscribirte a mi canal de YouTube y aprovechar el material que está ahí. Y también, si estás interesado en mi libro Créete el cuento, donde propongo una metodología de 3 pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados. Puedes saber más acerca de mi libro Créete el cuento en gabrielfurman.cl. También, si crees que este podcast, Créete el cuento, que se puede escuchar también en Spotify en formato solo audio, cuando estás caminando, en el gimnasio o en cualquier momento que quieras aprovechar el tiempo, una caminata en el gimnasio, donde sea, puedes también encontrar el podcast Créete el cuento en Spotify. Entonces, 7 ejercicios prácticos para superar el qué dirán. Número 1, identifica tus pensamientos irracionales. ¿Qué significa eso? Nuestra mente genera pensamientos, pero esos pensamientos no siempre son racionales. Como una vez alguien me dijo, no creas necesariamente en todo lo que piensas, ¿cierto? Vienen pensamientos que dirán, que están diciendo de mí, uy, me están justamente mirando mi presentación, ahí viene el jefe, ¿qué va a decir el jefe de mí? Entonces vienen pensamientos y muchas veces exageramos cosas, no somos racionales. Muchas veces cuando discutimos con otros tratamos de buscar pruebas, por ejemplo, para convencer a otros, pero pocas veces somos críticos de nuestra propia forma de pensar. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento del qué dirán los otros o qué van a decir de mí, piensa, ¿qué pensamientos son realmente vale la pena tenerlos? Y cuáles son quizás irracionales que te están quitando energía como un presentador. De hecho, un ejemplo concreto que se puede dar acá es que si tienes miedo a que todos se van a dar cuenta de tus errores, porque todos tenemos errores, pero el problema es que le tenemos un miedo exacerbado a qué van a decir los otros. Entonces, si tienes miedo a que se van a dar cuenta de tus errores, entonces puedes desafiar ese pensamiento que no te está sirviendo, recordando que la mayoría de las personas en verdad están centradas en sus propios pensamientos. Quizás no están tan enfocados en los detalles que tú sabes de tu presentación. Número 2, es fundamental practicar la autorreflexión. ¿Qué es la autorreflexión? Es contestar la siguiente pregunta. ¿Qué aspecto de tu presentación te preocupa más? Es decir, acá el ejemplo es, el punto de esta pregunta es reflexionar acerca de lo que tú vas a entregar. Entonces, un ejemplo concreto es que si tú identificas las áreas de preocupación, entonces puedes enfocarte justamente en mejorar esas habilidades, lo que aumentará tu confianza. Es decir, si tú realmente estás preocupado por lo que los otros van a decir y quieres usar ese pensamiento para algo positivo, trata de pensar antes de tu presentación. Quizás compartir esa presentación con un amigo, con un colega, y quizás al hacerlo, te vas a dar cuenta de que sí hay cosas que efectivamente se pueden mejorar, y entonces mejóralas antes de hacer la presentación oficial. Punto número 3, utiliza el entrenamiento de mindfulness. Usa mindfulness. ¿Qué significa esto? La pregunta es, ¿cómo puedes entrenar tu mente para estar centrado en el presente en vez de preocuparte por el futuro y por los pensamientos de otros? Que de hecho no sabemos cuáles son. Este es otro punto. Ahí existe uno de los errores
conceptuales a nivel de pensamiento. Se llama la lectura de pensamiento. Creemos que podemos leer lo que los otros están pensando, ¿cierto? Pero realmente no sabemos. Entonces, si practicas mindfulness es básicamente un ejercicio de concentración plena que sirve para concentrarte en tu respiración, en el presente, y por lo tanto, si llevas tu atención al momento presente, te vas a dar cuenta de que en el presente, si estás realmente conectado con tu cuerpo, que es lo que siempre nos ata al presente, en realidad ahí no hay preocupación, porque la preocupación siempre tiene que ver con el futuro, con fantasías o con cosas acerca del pasado. Pero si practicas mindfulness, y eso es básicamente cerrando los ojos, 30 segundos, y lleva tu atención a tu respiración. Estás en el presente, por lo tanto, te liberas de pensamientos acerca del futuro. Otro punto importante, ese era el número 3. El punto número 4 es buscar apoyo en gente de confianza. Busca apoyo. ¿Qué significa esto? Pide feedback. O sea, primero pregúntate, ¿quiénes son las personas de confianza que pueden darte apoyo y darte un feedback constructivo? Por ejemplo, puedes buscar la opinión de colegas o de mentores después de tus presentaciones. Y esto es muy importante. Si quieres creerte el cuento en la comunicación, que significa, recuerden, creerse el cuento no significa arrogancia, no. Creerte el cuento de forma sana significa que confías en tus procesos de aprendizaje y eres capaz de accionar incluso cuando viene el miedo. Entonces, busca feedback. No estoy de acuerdo que la repetición hace al maestro. Yo creo que para realmente mejorar necesitamos repetición más feedback. Porque repetir y repetir y repetir no sirve, a menos que tengas un observador, otra persona que te diga qué está funcionando y qué se puede mejorar. Por lo tanto, la próxima vez que hagas una presentación o tengas una instancia de comunicación, pide a una persona de confianza que observe tu presentación y que esté atento. Pregúntale, ¿qué cosas crees que hice bien y qué cosas crees que puedo mejorar? Esto te va a ayudar también a empezar a soltar el qué dirán, porque en vez de estar preocupado por lo que podría llegar a pasar, supuestos de lecturas de pensamientos de otra persona, enfócate en cómo mejorar. Si mejoras, tu pensamiento estará más tranquilo y por lo tanto vas a poder ser un mejor comunicador y creerte cuento también en la comunicación. Ese es el punto número 4. Es decir, busca apoyo y feedback de alguien de confianza. El punto número 5 también es una forma, se llama practica el control de la respiración. Tiene mucho que ver con el tema del mindfulness. Pero acá, específicamente, antes de tu presentación. Es decir, practica el control de la respiración, pero justo antes de tu presentación. Esto es fundamental. Entonces, mindfulness, antes hablamos como en general, ejercicios 5 minutos al día. Obviamente que sirve. Pero el punto número 5 acá es control de la respiración y relajación antes y durante tu presentación. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedes controlar tu ansiedad a través de la respiración y la relajación? Entonces, antes de la presentación, realiza ejercicios de respiración. Es sorprendente el poder que tiene la respiración para calmarnos. Claro, y lo sabemos. Claro, pero saberlo no es suficiente. Practícalo, hazlo. Antes de tu presentación, 1 minuto, 2 minutos, si puedes un poco más, aún mejor. Incluso durante la presentación, sí que sientes que viene el pensamiento que están diciendo los otros, que van a decir de mí. En ese momento, respira y deja ir ese pensamiento, porque no te sirve. Este es un consejo fantástico para trabajar la autoconfianza, es ese pensamiento que estás teniendo. ¿Te sirve o no te sirve? Si no te sirve, déjalo ir. Entonces, punto número 5, practica el control de la respiración antes y durante tu presentación. Punto número 6, para liberarnos del qué dirán. Punto número 6, visualiza el éxito. ¿Esto qué significa? La pregunta es, ¿cómo te visualizas teniendo una presentación exitosa? ¿Cómo te visualizas teniendo una presentación exitosa? Este ejercicio de visualización es fundamental. En mi libro Créete el cuento hablo, el primer paso, de hecho, de ese modelo es visualiza. Es decir, siéntete algunos 15-20 minutos antes de tu presentación y practica el escenario de tu mente, viéndote ahí exitoso.
¿Cómo te imaginas tu presentación hecha de forma efectiva? ¿Cómo se mueve tu cuerpo? Imagínate haciendo la presentación de forma efectiva en tu mente. Esto es fantástico. Podemos usar nuestra mente como un escenario para practicar aquellos que queremos hacer de forma efectiva. Entonces, visualízate. Puede ser incluso 1 o 2 minutos máximo. Visualízate antes de la presentación cómo te verás siendo exitoso. Antes de contarles el séptimo y último punto de cómo gestionar el qué dirán, aquellos que están escuchando la grabación de este episodio de podcast, déjame un saludo, cuéntame qué estás aprendiendo, qué te ha servido hasta este punto de esto que estoy compartiendo. Y también cuéntame tú, ¿qué otra herramienta adicional crees que una persona puede usar para gestionar el qué dirán? Déjame tus comentarios acá, si lo estás viendo en live vía YouTube o vía LinkedIn, déjame en los comentarios qué otra herramienta adicional crees tú, simple, práctica, que la gente que está escuchando este podcast puede usar para gestionar el qué dirán. Déjame tus comentarios ahí, sin miedo, no tiene que ser una tesis increíble, no, 2, 3 líneas, suficientes. Déjame tus comentarios acá vía LinkedIn, incluso que estés viendo la repetición de esta grabación. Entonces, en resumen, lo que tenemos hasta ahora. Punto número 1, identifica tus pensamientos. Punto número 2, practica la autorreflexión. 3, utiliza el entrenamiento de mindfulness. Punto número 4, busca feedback. Punto número 5, practica el control de la respiración y relajación antes y durante la presentación. Punto número 6, visualiza el éxito. Es decir, visualízate con una respuesta positiva también de la audiencia. Y por último, el número 7 y último tip que yo he usado conmigo y con mis clientes durante estos últimos 15 años para trabajar el qué dirán es celebra tus éxitos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo reconoces tus éxitos y avances personales? Específicamente, instancias de comunicación que ya has hecho. Piensa, ¿qué has hecho bien? Celébralo. Muchas veces somos extremadamente duros con nosotros pensando de que así seremos más efectivos. Pero está demostrado en las investigaciones de la autocompasión de que efectivamente cuando nos aceptamos como seres imperfectos en procesos de aprendizaje y aceptamos que nos podemos equivocar y toleramos justamente nuestras deficiencias, entonces podemos avanzar mucho mejor. No significa que vamos a estar tranquilos y contentos con los defectos que tenemos. La idea es ir trabajando y aprendiendo. Pero la autoexigencia exagerada nos frena. Y por lo tanto, punto número 7 es celebra tus logros y tus avances. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Puedes llevar un registro, de hecho, un registro de tus logros, incluso de los logros pequeños que has tenido. Pequeños, grandes, no importa. Pero tiene que haber un registro de eso. Celébralo y así vas a poder construir una mayor confianza en ti mismo y creerte el cuento de forma sana en la comunicación. Incluso si tienes a alguien de confianza. Puedes celebrar. Elige tú cómo te gustaría celebrar. Celebrar no significa necesariamente ser una fiesta carísima, pero sí, por ejemplo, salir a tomar un café con tu mejor amigo o amiga y contarle, mira, efectivamente yo estaba trabajando el tema de la confianza en las presentaciones y quiero celebrar porque hay algo que creo que hice bien y eso lo quería celebrar contigo. Celebra y comparte tus éxitos. Ese es el punto número 7 de cómo gestionar el qué dirán. Queridos, ha sido un placer acompañarlos un episodio más de este podcast Créete el Cuento. Si estás interesado en desarrollar habilidades de comunicación inteligente, cómo hacer presentaciones entretenidas, cautivantes y hacer que efectivamente las cosas pasen en tu equipo de trabajo, escribe un mensaje vía LinkedIn para contarte más. Ha sido un placer acompañarlos y nos vemos entonces prontamente en un nuevo live o en un nuevo episodio de este podcast Créete el Cuento.